Buenas noches, queridos hermanos. Damos muchas gracias al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de compartir su palabra a través de estos medios. En esta noche vamos a compartir, con base en la semana número 6 de Alimento Diario, las promesas de Dios de la serie Los Ministros del Nuevo Pacto. Y la semana número 6 nos habla del ministerio de la reconciliación, que está basado en 2 de Corintios capítulo 5. ¿Ven? Voy a leer entonces para ustedes 2 de Corintios capítulo 5, versículos 17 al 21. ¿Ven? Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Alabado sea el Señor. Bueno, mis hermanos, en esta semana el Señor nos va a comparar nuestra experiencia espiritual con el tabernáculo. Está en Éxodos, podemos leer Éxodo del capítulo 26 hasta el 30 y Levítico capítulo 1, para que podamos tener una mayor comprensión de todo lo que está descrito en esta semana. Lo que vamos a resaltar es que nuestra experiencia con Dios debe siempre avanzar. No podemos quedarnos estancados, sino siempre ir por un próximo nivel. Entonces, para que podamos entender la reconciliación, necesitamos ver que el propósito de Dios al crear el hombre en Génesis capítulo 1, 26 al 28, era que el hombre gobernase sobre toda la creación. Pero para lograr esto el hombre debía comer del árbol de la vida. Es decir, debía unirse a Dios. En esa unión perfecta el hombre y Dios podía entonces gobernar la creación. Sin embargo, vemos que no fue así. El hombre no se unió a Dios, no comió del árbol de la ciencia, no comió del árbol de la vida, sino que comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué causó esto? Causó que el hombre se alejara de Dios. Como vemos en Génesis capítulo 3, versículo del 8 al 9. Cuando el hombre pecó, el Señor fue a buscar a Dios, al hombre, y cuando ellos escucharon la voz de Dios, dice allí que ellos se escondieron de su presencia entre los árboles del huerto. Sin embargo, el Señor le dijo: Adán, ¿dónde estás? ¿Cierto? Miramos esta reacción que produce el pecado, es que el hombre se esconde, huye, trata de huir de Dios, de la comunión con Dios. Entonces, ya aquí, hermanos, a partir de aquí, el hombre se aparta de Dios, y ese alejar de Dios hace que la amistad con Dios, la armonía con Dios, se rompiera. Ahora bien, más adelante en Génesis capítulo 6, versículo del 5 al 6, vamos a ver cómo el hombre ahora dice allí que en su corazón y en sus pensamientos estaba de continuo el mal. Y Jehová Dios se dolió, le dolió en su corazón la condición del hombre. Vemos aquí cómo se ha profundizado entonces esa distancia entre Dios y el hombre, como dice también la palabra del Señor. Los pecados han hecho un valle, han hecho un distanciamiento entre el hombre y Dios.
Entonces, sin embargo, Dios siguió buscando al hombre a través, estableció el sacerdocio, los jueces, los profetas, la misma ley, todo esto para mantener al hombre cerca de él. Pero sin embargo, el hombre siempre se apartó de Dios, llegó a ser enemigo de Dios. Santiago 4:4 nos dice que todo aquel que ama al mundo es enemigo de Dios. Y en Colosenses 1:21 dice que nosotros éramos extraños, ¿verdad? Éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Y en Efesios capítulo 2, versículo 2 al 3, nos muestra que nosotros antes estábamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, siguiendo los deseos de vuestra carne y haciendo la voluntad de vuestra carne y de vuestros pensamientos. Entonces, el hombre se constituyó un enemigo de Dios, lejos de Dios, vivía en su carne, en su mente, ¿cierto? Extraño totalmente a las cosas del Señor. Pero Dios no podía dejar al hombre así. Él amaba al hombre, por lo tanto, Él vino en búsqueda del hombre. Amén. Vino a recuperar la comunión con Dios. Por eso en Mateo capítulo 1, versículo 23, dice, y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces el primer paso de Dios en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Muestra que Dios ahora viene con nosotros, viene a buscar al hombre, el mismo Dios, aleluya. Ya no solamente era a través de los profetas que él hablaba y hablaba su palabra, ahora él mismo como la palabra se encarna en Juan capítulo 1. Versículo 1 y 14. La misma palabra se encarna ahora en Jesús y viene a tener contacto, a recuperar la comunión con el hombre, a traerlo de vuelta a Dios. Aleluya. Por eso 2 Corintios 5, versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Fue el mismo Dios. Aquí es el ofendido el que viene por el ofensor. La reconciliación no fue porque yo busqué a Dios, no, Él me vino a buscar a mí. No fue que yo lo amé primero a Él, Él me amó primero a mí. Aleluya, Él me buscó. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miremos allí cómo Lucas 15 nos describe las tres parábolas, la del hijo pródigo, la de la moneda perdida, la de la oveja perdida. Y en las tres parábolas Dios es el que va a buscar al hombre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad divina viene a buscar al hombre porque ama al hombre y ama la comunión. Dios desea estar con nosotros todos los días. Alabado sea el Señor. Quiere reconciliarnos con Él. Bueno, entonces, en esta condición de enemistad, ahora Dios viene a reconciliarnos por medio de su Hijo. Él entregó a su Hijo por nosotros, como dice Isaías capítulo 53, que Él viene ahora a morir por nuestros pecados, ¿verdad? Y el 2 Corintios 5:21 dice que el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Ahora Él lleva todos nuestros pecados, aleluya, en la cruz, todas nuestras rebeliones, todo ese castigo que nosotros debíamos llevar. Él lo llevó por nosotros. Él murió allí como el Cordero de Dios, llevando todos nuestros pecados. Amén. Oh Señor Jesús. Entonces, este juicio que el Señor Jesús llevó en la cruz por nosotros era algo tremendo. Por eso vemos que cuando Él estaba allí
Antes de ser entregado, él oraba y él veía que venía para él un trago muy amargo. Por eso dijo, Pablo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y él allá en esa oración oró, oraba, porque él veía lo que venía y humanamente sintió allí la presión de esa situación. Sin embargo, el mismo Señor lo fortaleció, esa comunión íntima con el Padre fue fortalecido, aleluya, y se levantó con su rostro en alto y fue allí a la cruz en obediencia al Padre y por amor a nosotros, a llevar todos nuestros pecados. Ese sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, esa es la ofrenda, ¿verdad? La ofrenda perfecta del Señor en la cruz, ese Él sacrificándose por nosotros. Entonces vamos a comparar eso con la experiencia, esa experiencia con el tabernáculo de reunión. El primer mueble o enser que encontramos nosotros en el tabernáculo de reunión es el altar de holocausto, que está en Éxodo capítulo 27, versículo del 1 al 8. Y ese altar de holocausto tenía su ritual, ¿verdad? En Levítico capítulo 1, del 1 al 3, ahí está todo el ritual, ¿cierto? Que cómo se ofrecía valga la redundancia, esa ofrenda por el holocausto. Este animal era llevado allá, ¿cierto? Era degollado, luego era desollado, partido en piezas, lavaban las piezas, ¿cierto? Luego se quemaba allí y el oferente, ¿cierto? Colocaba las manos sobre la víctima, identificándose con ella, significando esto que la víctima moría por él. Amén. Por eso nosotros, aleluya, cuando el Señor Jesús murió en la cruz, cuando nosotros creemos en este hecho maravilloso de que Él murió por nosotros, cuando creemos en esto, es como si nos estuviéramos identificando con Él, aleluya, poniendo las manos allí sobre la ofrenda, diciendo, yo creo que tú moriste por mí, aleluya, y que tú llevaste y perdonaste todos mis pecados. En esa identificación maravillosa, amén, esa es simbolizada allí en esa ofrenda por el holocausto. Ahora, esta ofrenda era totalmente quemada, es decir, el resultado de esta ofrenda era cenizas. El resultado de esta ofrenda era cenizas. Queriendo decir esto, hermano, que toda esta ofrenda era solamente para el agrado del Señor. Por eso nos habla de Cristo, del Cristo maravilloso, de Jesús nuestro Señor, que se ofreció a Dios completamente, en total obediencia. Aleluya. Él fue obediente hasta la muerte. Oh Señor Jesús. Entonces, hermanos, toda esta experiencia es comparada allí con el altar de holocausto. Entonces, ¿cómo es nuestra experiencia espiritual? Comparada con el tabernáculo. La primera parte del tabernáculo se llama atrio exterior, tiene el altar de holocausto. El otro utensilio que está en el altar de holocausto se llama la fuente, ¿cierto? La fuente de bronce o el lavacro. Luego venía el lugar santo, ¿cierto? Que es la segunda habitación. Pero antes de entrar a esta segunda habitación, habían 5 columnas, ¿cierto? Y esas columnas tenían allí un velo, ¿verdad? Pasando esa columna, ese velo, estaba así el lugar santo, que tenía la mesa de los panes de la proposición, el candelero de oro y el altar de incienso. Venían luego 3 columnas, ¿verdad? Otro velo y la última habitación, que era el lugar santísimo. Oh Señor Jesús, el lugar santísimo donde estaba allá el arca del pacto. Amén, el arca del pacto. Ahora bien, miramos entonces que la reconciliación que logró el Señor para nosotros
Es resultado de qué? De esa redención y de esa justificación. Ahora, fuimos redimidos. Él murió y pagó por nosotros. Esa experiencia comparada con el altar de holocausto. Pero ahora viene la segunda experiencia, que es el lavacro o la fuente de bronce. Está en Éxodo capítulo 30, al 17 al 21, ¿cierto? Esa fuente allí, interesante que dice allí que antes de entrar al tabernáculo de reunión, debían lavarse las manos y los pies para no morir, ¿cierto? Debían lavarse las manos y los pies para no morir. Oh Señor Jesús. Allí el bronce, ¿cierto? El bronce representa en la Biblia el juicio, ¿cierto? El juicio. Entonces, pero nosotros, aleluya, fuimos justificados, por eso dice en 2 Corintios 5 que ya Él no tomó en cuenta nuestros pecados, sino que fuimos justificados. Pero no solo fuimos justificados, sino que también fuimos lavados. Amén. Fuimos lavados. Entonces, 1 Corintios 6 11 nos muestra todo lo que éramos nosotros antes de llegar a la vida de la iglesia, ¿cierto? Mira lo que dice el versículo, primero leamos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, todas estas cosas, todos estos comportamientos era el que teníamos en el mundo. Por eso dice aquí eran lavados los pies y las manos. Los pies habla de nuestro andar, ¿cierto? Y las manos de nuestro hacer. Nosotros antes andábamos en estos asuntos, ¿cierto? En algunos de ellos, ¿verdad? En el mundo. Pero el Señor nos ha lavado en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Todo esta fuente, todo este lavado era importante para antes de entrar al lugar santo, que esos utensilios que están en el lugar santo nos hablan allí de la vida de la iglesia, del servicio al Señor. Hermanos, queriendo decir esto, que nosotros no podemos servir al Señor si estamos sucios, si estamos contaminados. ¿Por qué? Porque podemos morir. Es decir, nuestro servicio no dará resultado si en nosotros todavía está este comportamiento. El Señor ya lo trató en la cruz, sí, de una vez y para siempre, aleluya. Pero yo debo cada día, ¿cierto? Cada día, antes de servir al Señor, yo debo tener en cuenta que esto es un asunto santo. Por lo tanto, debo lavarme con la sangre del Señor, tratar con mi vida del alma, ¿cierto? Y dejar atrás todo este comportamiento antiguo. Oh Señor Jesús, debo invocar el nombre del Señor y cada día estar en el Espíritu para no servir en el alma. Entonces, pasamos por el lavacro. Luego ya vamos ahora, de frente tenemos la segunda habitación, que se llama lugar santo. Pero en esta segunda habitación, antes de entrar allí, tenemos las 5 columnas, ¿cierto? Que forman 4 entradas. Esto está, ¿verdad? En Éxodo capítulo 26. El número 5, ¿verdad? Habla de la responsabilidad. Fíjese que 5 dedos tenemos en nuestra mano, ¿cierto? Y una mano completa es una mano que puede sostener algo, puede agarrar algo. Es decir, con responsabilidad puede sostener algo. Amén. Entonces, por eso, el número 5 en la Biblia nos habla de la responsabilidad. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Que nosotros fuimos ya reconciliados, es decir, pasamos por el altar de holocausto
y por la fuente de bronce. Pero una vez reconciliados, ahora nos convertimos en esas columnas que estamos allí. ¿Quiénes son esas columnas? Que los reconciliados ahora son embajadores. Oh Señor Jesús, son representantes, representantes de Dios. Y esos embajadores que tienen la palabra y el ministerio de la reconciliación. Representan a Dios mismo, representan a Dios mismo. Aleluya, representan a Dios mismo. ¿Para qué? Para atraer a las personas ahora a que se reconcilien con el Señor. Entonces, alabado sea el Señor. ¿De qué manera estamos representando nosotros al Señor? ¿Cierto? ¿Cuál es nuestro testimonio delante de las personas? Un embajador es una figura muy importante, ¿cierto? Y cuando un país está en enemistad con otro país, lo primero que hacen es cerrar la embajada o retirar al embajador. Hermanos, oh Señor Jesús, esto es algo serio. Que seamos embajadores, que sí que representamos al Señor Jesús, representamos al reino, el reino de los cielos. Y el reino de los cielos, hermanos, tiene justicia. La Biblia nos dice, porque el reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, como embajadores de Dios, representamos, por decirlo así, las políticas del reino de los cielos, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Tenemos que tener un vivir justo delante de los hombres y delante de Dios, pero sobre todo hablar el Evangelio, predicar el Evangelio. Algunos creerán, otros no creerán, pero nuestra responsabilidad, como esas 5 columnas que están allí, es predicar el Evangelio. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez pasamos ya las columnas, entramos al lugar santo, pero miramos allí que ese lugar santo estaba construido, ¿cierto? Con 48 tablas, y esas 48 tablas, cada tabla tenía una medida de 10 codos por 1.5 de ancho, ¿verdad? Curiosamente, el 10 es una medida completa, pero 1.5 es 1,5. Faltó medio más para completar el 2. Es una medida incompleta. Pero cuando unimos dos tablas, armamos una unidad de 3. ¿Qué quiere decir esto? Que para ser completos yo necesito de los hermanos. Yo soy una tabla, mido 1.5, pero el otro hermano mide 1.5. Los dos, cuando nos unimos, hacemos una unidad completa. Esto nos muestra, hermanos, que no podemos ser individualistas. Necesitamos los unos de los otros. La Biblia nos dice que cada uno de nosotros, el Espíritu Santo le ha dado dones, pero cada uno ministre conforme a la medida del don. Oh Señor Jesús, cada uno ministre conforme a la medida del don. Es decir, si yo soy 1.5, yo no puedo pretender, ¿verdad?, acaparar todo. No, yo solo no puedo hacer la obra completa. Necesito de los hermanos, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver cuán importante es el trabajo de todos los miembros en la edificación. Por eso, hermanos, gracias al Señor que podemos completarnos los unos a los otros. Tampoco yo puedo ahora exagerarme, ¿cierto? Exagerar en acaparar todas las cosas, ni tampoco puedo decir que no tengo nada, porque por lo menos tengo una porción. El Señor quiere que cada uno sirva en esa porción. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora, esas tablas que están allí, ¿verdad? Cada una tenían dos bases de plata, dos basas de plata. La plata nos habla de la redención de Cristo. Esta plata nos recuerda, hermanos, que nosotros estamos en la iglesia fue porque Cristo pagó un precio por nosotros. Porque antes, o sea, nos recuerda nuestro origen. Éramos pecadores, pero ahora hemos sido redimidos, rescatados. No se nos debe olvidar esto. Jamás.
Oh Señor Jesús, por eso no podemos llenarnos de orgullo, de prepotencia y de vanidad, mirando, hermanos, que simplemente somos colaboradores de Dios, pero Dios es el que nos ha colocado allí. Por medio de su redención, nos sostiene allí como una tabla junto a la otra. Ahora, ¿cuáles son los elementos que hay allí en el lugar santo? La mesa de los panes de la proposición, el candelero de oro y el altar de incienso. Hermanos, estos tres elementos nos hablan de la vida de la iglesia y el vivir práctico de la iglesia, ¿cierto? La vida de la iglesia y las prácticas de la iglesia. Como vimos en Alimento Diario, la mesa de los panes de la proposición nos habla, por ejemplo, de la reunión del partimiento del pan, nos habla también de las reuniones de grupos familiares de cuidado mutuo. Y aquí es muy importante este asunto. Las reuniones de grupos familiares de cuidado mutuo, hermanos, son necesarias. ¿Por qué? Porque cuando los hermanos llegan, vienen del atrio, es decir, son salvos y entran a la vida de la iglesia, necesitan este tipo de reuniones para que ellos puedan adquirir confianza, ¿cierto? Y con el hablar los unos con los otros puedan ser edificados, puedan ser confirmados y puedan ser establecidos. Amén. También necesitamos del candelero de oro, que nos habla de qué? De la palabra de verdad. Este candelero de oro tenía aceite y permanecía encendido constantemente, ¿cierto? Y constantemente permanecía encendido. Nosotros, hermanos, necesitamos cada día, oh Señor Jesús, estar bajo la luz de la palabra. Como lo dice en Primera de Pedro, la palabra profética es como esa antorcha que nos va acompañando, hermano, hasta que el día es claro. Es decir, estamos en los tiempos, en los últimos tiempos, y en estos tiempos abunda la tiniebla, abunda la confusión, abundan los muchos hablares, ¿cierto? Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Hay muchas corrientes en estos tiempos. Y el enemigo lo que está tratando es de apartar a las personas de la Biblia, de la palabra de Dios, y que se distraigan con otras cosas. ¿Para qué? Porque ese es el escenario perfecto para cuando venga el anticristo, que la gente no tenga en su cabeza la referencia de la palabra de Dios, sino que crea cualquier cosa. Pero gloria al Señor que nosotros hemos sido enriquecidos con una palabra profética, por eso debemos amarla y la palabra fundamental. Esa es la base de nuestra fe. Y el altar de incienso nos habla de nuestras oraciones. Gracias al Señor, el Señor nos está llevando a recobrar la reunión de oración. Y nosotros también debemos cada día procurar, hermanos, procurar aumentar nuestro nivel de oración. Recordemos que en Apocalipsis 5:8 la oración son esas copas de oro, pero las copas de oro están rebosando de incienso. Nosotros no podemos tener la copa de oro vacía, tenemos que rebosar nuestra copa de incienso. Ahora, la oración, hermanos, es la herramienta efectiva para la comunión con Dios. Usted puede decir, sí, hermano, yo oro porque yo invoco. Una cosa es invocar y otra cosa es orar. Primero debemos invocar, pero también debemos orar, es decir, entrar en comunión con Dios. Invocando todo el día nos mantiene el espíritu activado, pero la oración, hermanos, es ese hablar de Dios. Mira, Salmo 141:2 dice, suba mi oración delante de ti como el incienso. Oh Señor Jesús, hermanos, aquí lo importante es que Cristo como el incienso sea añadido en nuestras oraciones. Hermanos, si queremos estar reconciliados con Dios, es decir, en amistad con Dios, una amistad se construye con base en la confianza y con el diálogo.
No podemos hacer amigos sin hablar con ellos, ¿cierto? Y el Señor todos los días espera que usted y yo hablemos con Él. Él está pendiente cuando usted se acuesta, ¿verdad? En qué momento se levanta y está pendiente que usted hable con Él. Pero muchas veces cuando nos levantamos, parece que le dijéramos al Señor, Señor, gracias por este día, gracias Señor por la noche, por haberme guardado, gracias Señor Jesús, te entrego este día, amén. Esa conversación es muy corta, así no podemos fortalecer la amistad con Dios. Necesitamos hablar con Dios, fortalecer nuestra amistad, que vivamos en ese ambiente de reconciliación, porque si no estamos reconciliados nosotros, no podemos reconciliar a otros, en ese ambiente de amistad con Dios. No podemos tener esas oraciones muy cortas. Ahora, tampoco cuando estamos orando, la reunión de oración, tampoco vamos a tener esas oraciones que no dejamos orar a otros, ¿cierto? Porque la oración es la comunión con Dios y la comunión es en dos sentidos. Yo hablo, pero también escucho, ¿cierto? En Isaías dice que el Señor todas las mañanas nos despertará y nos dará oído de sabio, ¿verdad? Un oído de sabio para saber escuchar, pero también nos dará palabra de sabiduría para saber hablar alcanzado. Entonces necesitamos oír al Señor, ¿cierto? Escuchar la voz de Dios. Entonces, por eso en estos elementos del lugar santo nos hablan de esa práctica de la vida de la iglesia, de las reuniones, de la oración, de un vivir en el Espíritu. Solo un vivir adecuado de la iglesia nos llevará a ser esos embajadores que el Señor busca. Oh Señor Jesús, el Señor quiere que seamos tales embajadores. El Señor quiere que tengamos tal vivir de iglesia y que seamos esos reconciliados que llevan a otros a reconciliarse con el Señor. Seamos esos embajadores que representan bien el reino de los cielos. Aleluya. Seamos esas columnas que están allí llamando a los hermanos, pero que también quiere que seamos esos que sirven al Señor, pero de una manera pura y santa, de una manera adecuada, para que así podamos avanzar en nuestra experiencia espiritual, como veremos en el mensaje siguiente, ya salir del lugar santo hacia el lugar santísimo. Alabado sea el Señor. Que podamos cada día, hermanos, tener tal experiencia. Bendiciones para todos. Jesús es el Señor.